Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos regala para poder compartir. Gracias, Pastor Víctor. Es una bendición, también lo considero un amigo. El Señor nos ha dado la oportunidad de conocernos ya de un tiempo. El pastor ha podido visitar el norte y acompañarnos en algunos viajes para recorrer ahí el interior de la provincia, un poco a las montañas, un poco por la selva. Y gracias al Señor por esta oportunidad que Él me permite de poder asistir. Estuvimos orando desde que el pastor nos mencionó en la conferencia para orar para que Dios hable en nuestras vidas. Mi deseo es poder aprender. Ya Dios me ha hablado en el primer mensaje. Gracias, Pastor Sacal, por la predicación. Sé que solo es el principio, es solamente lo que empieza. Va a haber mucho. Oramos también por ustedes y gracias al Señor. El Señor nos permite servirle en la ciudad de Tilcara, Iglesia Bautista Alfa y Omega, ya por unos cerca de 12 años pastoreando la iglesia y apoyando otras iglesias más. Nos ha permitido también enviar de nuestra iglesia a comenzar otras iglesias en otros pueblos, en otros lugares, y con este trabajo, con esta bendición que el Señor nos da de poder servirle a Él. Gracias al Señor está mi esposa acompañándome. Sí, pastor. Se corta porque está muy arriba. Ahí está. Gracias al Señor, entonces, mi esposa y mis hijos están acompañándonos. Mi esposa creció aquí en esta iglesia, escuela dominical aquí. Muchos de ustedes la conocen, de la iglesia aquí en el templo. Y gracias al Señor por ella, gracias al Señor por su familia, gracias al Señor por su padre y por todo este tiempo que ella ha estado sirviendo con nosotros ahí en el norte. Estamos muy agradecidos al Señor por eso. Vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor. Quiero luego durante estos días tener oportunidad de poder conversar un poco más con cada uno para poder conocerle. Y por favor, si usted tiene alguna pregunta con respecto a la iglesia o a la obra ahí en el norte, en la provincia de Jujuy, donde nosotros específicamente estamos para servirle en lo que podamos. Entonces, gracias también por darme la oportunidad de predicar la palabra del Señor. No merezco esto y estamos escuchando de mucho que el Señor está obrando aquí en Córdoba y también de cada uno de ustedes, así que yo no sabía qué predicar, de verdad. Desde que el pastor me pidió predicar, estaba orando y hasta noches de insomnio. Señor, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a predicar? Estaba un poco desorientado, así que como para orientarme un poco, traje a algunos de los muchachos de la iglesia que están estudiando para servir al Señor. Entonces traje a los más pecadores para inspirarme para predicar. Amén, hermanos. Entonces ya los traje y ellos son mi inspiración. Entonces ya puedo predicar la palabra del Señor. Abra su Biblia, por favor, en Primera de Reyes, el capítulo 20. Primera de Reyes, el capítulo 20, y vamos a ver el verso 35 en adelante. Primera de Reyes, el capítulo 20, y en el capítulo 20, el verso 35 en adelante. Si ya lo he encontrado, palabra del Señor, verso 35, dice: Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios: hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo: por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo: hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo: tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciendo: guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata.
y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo: dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya, y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado, y llegó a Samaria. Oremos al Señor. Señor, gracias te damos por poder escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor, por poder encontrarnos aquí, Señor, un grupo de hombres, de familias que te está sirviendo, Señor, en el glorioso país de Argentina. Señor, gracias por ellos. Tú sabes y nosotros sabemos que no están todos, Señor, pero es una importante reunión aquí, Padre, para animarnos, para desafiarnos. Y pedimos, Señor, que por medio de tu palabra, con la bendición de tu Espíritu Santo, tú obres en estos días, en cada varón, Señor, que tú has escogido para ser tu mensajero. Obra, Señor, en tu palabra que va a ser predicada ahora, que tú la bendigas, la dirijas, Señor, a nuestras vidas, nos des un corazón dispuesto, una mente lista, Señor, para recibir todo lo que tú quieres darnos, y una voluntad obediente, Señor, para llevar a la práctica todo lo que oímos, Señor. Permite que la bendición de estos días, Señor, pueda luego trasladarse o transmitirse a tantas iglesias, a tantas provincias, a tantas ciudades, familias, Señor. Lo pedimos y lo rogamos en nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Voy a brevemente mencionar lo que hemos acabado de leer. Estamos en los tiempos del rey Acab. Recuerde que el reino de Israel ya había sido dividido, una parte Judá y otra parte Israel. Acab era rey de Israel. Eran tiempos en que Israel tenía guerra contra los sirios. Ben-Hadad era su rey. Y estamos, hermanos, leyendo aquí la palabra del Señor durante de lo que sucedió en estos días. Acab había sido desviado por su esposa Jezabel a idolatrar a los Baales. Ben-Hadad con todo el ejército de Siria había rodeado Israel y había rodeado para invadirlo. Entonces Acab recibe de parte de Dios la confirmación que Dios le iba a conceder una victoria. Y Dios, hermanos, le da la victoria a Israel en contra de los sirios. Pero los sirios se reagrupan y vuelven una vez pasado un año para volver a atacar a Israel. En esa segunda oportunidad Dios vuelve a darle victoria a su pueblo. Y en esa oportunidad Ben-Hadad, el rey de Siria, es capturado. Es capturado como un prisionero. Él había desafiado a Dios y Dios quería demostrarle que Dios no era un Dios solamente de las llanuras o de las montañas, que Dios podía darle victoria a su pueblo en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. En esa oportunidad, en contra de un ejército mucho más amplio, mucho más grande. Y Ben-Hadad es un prisionero de Israel, pero Acab, el rey, decide perdonar la vida de él, decide liberarlo, decide aún tratarlo con honores a alguien que había sido enemigo del pueblo de Dios. Entonces uno de los profetas enviados por el Señor se presenta delante del rey Acab con una herida en su ojo, aparentando ser un soldado salido de la batalla. Da su testimonio delante del rey diciendo: yo soy un soldado, yo soy un hombre, un soldado vino a mí y puso un prisionero bajo mi cuidado. Pero vea lo que dice, por favor. Estamos en el capítulo 20 y en el capítulo 20 leemos el verso 39. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo: tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome: guarda a este hombre, y si llegare a oír, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre
desapareció. Ese profeta viene delante del rey y le da una ilustración. Esa ilustración acerca del error que el rey Acab había cometido. Dios había puesto en las manos del rey Acab al rey Ben-Hadad de Siria, y él no debía perdonar su vida, pero el rey Acab lo hizo, y Dios estaba enojado con él por esa causa. Y ese profeta dice: cuando tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, desapareció el hombre que yo debía custodiar, el hombre que yo debía guardar. Mis hermanos, pastores, siervos del Señor, qué importante es que nosotros no estemos ocupados en una y en otra cosa y descuidemos aquello que el Señor no quiere que nosotros descuidemos. La realidad es que en nuestras vidas no podemos hacer todo lo que nosotros queremos. Nos enfrentamos a esa realidad, no podemos hacer todo lo que nosotros quisiéramos. Inevitablemente necesitamos poner prioridades en nuestras vidas. Necesitamos escoger qué es lo que debemos hacer, porque todo lo que queremos hacer no lo podemos hacer. Estoy seguro muchos de ustedes, pastores, misioneros, siervos del Señor, tienen tanto en su corazón de querer hacer para el Señor, pero no lo pueden hacer. No podemos hacer todo lo que queremos. Pero sí quiere Dios que nosotros aprendamos a poner prioridades y que aprendamos a decidir qué hacer. Porque el engaño del diablo es entretenernos con una y otra cosa para descuidar lo que es importante para nosotros. Y no solamente lo que es importante para nosotros como hijos de Dios, sino lo que es importante para nosotros como pastores o como misioneros, como líderes a quienes el Señor nos ha puesto para dirigir a toda la grey del Señor. Necesitamos poner prioridades, y nuestras prioridades en nuestras vidas deben ser las correctas. No podemos equivocarnos. El enemigo, hermanos, es muy astuto en intentar entretenernos, en intentar distraernos con una u otra cosa. Y de esa manera, hermanos, nosotros dejamos de hacer lo que es importante hacer. ¿Cuál es el lema de esta conferencia? Pescadores de hombres. ¿Cuál es la prioridad de la iglesia y cuál debe ser la prioridad de nuestras vidas? Hermanos, el ganar almas. El ganar almas no puede ser reemplazado por ninguna otra cosa. El ganar almas no puede ser puesto como segundo en la lista o como tercero, como último. Fue, hermanos, la voluntad del Señor y fue el mandato de Dios para nosotros que siempre sea la prioridad. Acá tenemos, hermanos, a este hombre que dice: estaba ocupado en una y en otra cosa, y cuando me di cuenta, el hombre que debía descuidar desapareció, ya no estaba más. Y Dios había puesto en las manos del rey Acab la vida de Ben-Hadad, pero estaba ocupado en otras cosas. Estaba ocupado en la idolatría, los Baales. Estaba ocupado cuidando la vida de los sacerdotes paganos, descuidando por supuesto a los verdaderos mensajeros de Dios, pero estaba ocupado en otras cosas, construyendo altares a ídolos paganos, construyendo templos para ídolos paganos, y descuidó aquello que Dios había puesto en su mano. ¿Qué ha puesto Dios en nuestras manos? Hombres, pastores, varones de Dios, ¿qué ha puesto Dios en nuestras manos? Sin lugar a dudas ha puesto algo valioso, como la responsabilidad, como el privilegio de poder llevar adelante, hermanos, de poder cuidar del rebaño del Señor. Ha sido la voluntad de Dios que el pueblo de Dios sea pastoreado, y Dios ha puesto a nuestro cuidado, Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad. No podemos estar ocupados en otras cosas y descuidar aquello que es valioso, que es prioridad, aquello de lo cual el Señor un día nos va a pedir cuentas. Ahora usted puede decirme: pero predicador, yo no estoy ocupado en cosas malas. Y yo quisiera pensar que ninguno de ustedes, hombres, que está sirviendo al Señor, está ocupado en cosas malas, porque lo he mencionado recién. El diablo es astuto para buscar una manera de entretenernos, es astuto para distraernos, para hacernos cerrar el camino. Usted puede decir: no estoy ocupado en cosas malas.
Pero hay algunas cosas que tienen apariencia de buenas, pero lo único que hacen es apartarnos del verdadero propósito en nuestras vidas. Y el verdadero propósito en nuestra iglesia, el ganar almas, que no puede ser reemplazado, que no puede ser cambiado. Ahora, hermanos, la palabra del Señor menciona en el libro de Jueces una época oscura para el pueblo, en donde la Biblia dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Ni siquiera nosotros tenemos, hermanos, la responsabilidad de encontrarle el verdadero propósito a la iglesia o de inventar el verdadero propósito de la iglesia. Porque ya está, hermanos, Dios ya lo ha dejado claro. Cuando Dios, hermanos, ha comenzado la iglesia que Dios compró y pagó con su propia sangre, siempre ha sido la prioridad, hermanos, la predicación del evangelio. No necesitamos, hermanos, algún erudito para inventar algún nuevo propósito para la iglesia. No necesitamos, hermanos, algún doctor de la ley para encontrar cuál debe ser la razón principal o la causa por la cual una iglesia debe existir. Es la predicación del evangelio, y nosotros no podemos cambiarlo, no podemos alterarlo, no podemos modificarlo, no podemos ni siquiera mejorarlo, porque ya tiene el propósito divino, el mandato divino de la predicación del evangelio. Para eso, para que nosotros no estemos ocupados en una cosa o en otra cosa, la Biblia es clara y nos manda acerca de algunas cosas que nosotros debemos evitar. Algunas cosas que nosotros necesitamos desechar, algunas cosas de las que nosotros necesitamos huir. Y la Biblia es clara con respecto a las cosas en las que nosotros necesitamos ocuparnos. No estés ocupado en una cosa y otra cosa para descuidar aquello que Dios ha puesto en tus manos. No habrá excusas, el predicador lo dijo hace un momento el pastor Sacal. No va a haber justificación en el cielo. No va a haber una excusa, por más razonable que a nosotros nos parezca, por más lógica que para nosotros sea. No va a haber excusas para no predicar el evangelio. No va a haber excusas, hermanos, para no ganar almas. No va a haber excusas, hermanos, para no pescar hombres, para no traerlos, hermanos, a los pies del Señor. Nadie podrá excusarse. Y gloria a Dios, porque ustedes están aquí y entienden que es el propósito. Y entienden que es la voluntad de Dios. Y entienden que es las áreas donde nosotros necesitamos reforzar. Las áreas en donde nosotros necesitamos crecer. El enfoque que nosotros no queremos perder, porque es el enfoque que nos identifica ganadores de almas. Porque es el enfoque, hermanos, que nos hace seguir la palabra de Dios, ser obedientes a el mandato, la gran comisión que el Señor nos ha encomendado. Este hombre está diciendo: mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, lo que se me encargó, al hombre que se me pidió custodiar, se me escapó. ¿Qué ha puesto Dios en nuestras manos, hermanos? ¿Qué responsabilidades nos ha dado Dios? ¿Qué nos ha encargado? Porque cada hombre de Dios aquí ha sido apartado por Dios para la responsabilidad que Dios le ha encargado. Es un mandato celestial. Amén, hermanos. Pero eso que Dios ha puesto en nuestras manos no se nos puede escapar. No lo podemos descuidar. No podemos entretenernos en otras cosas. El apóstol Pablo menciona cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida, las he desechado, las he desestimado en mi vida, con tal de poder cumplir aquello que Dios ha puesto en mis manos. Un pastor, un misionero, su responsabilidad es ganar almas. Su responsabilidad es llevar el evangelio a los que están perdidos. Su responsabilidad es que la luz del evangelio alumbre hasta el último rincón. Y gloria a Dios por cada uno de ustedes que están en diferentes lugares y provincias y ciudades.
Y que la gracia y el Evangelio de Dios, hermanos, alumbre hasta el último rincón. Y gloria a Dios por los que están también en lugares más remotos, de difícil acceso, en lugares quizás más olvidados. Gloria a Dios. Y gloria a Dios, su pastor ha visitado algunos lugares con nosotros. Y solamente algunos lugares, porque el tiempo era corto. El pastor Sacal también estuvo, varios se subieron. Lugares en donde no hay electricidad, no hay agua potable, lugares donde uno debe acomodarse a lo que la gente está normalmente habituada a dormir sobre el cuero de un cordero, el cuero de una llama, pero el Evangelio debe llegar hasta el último rincón. Amén, hermanos. El Evangelio no debe llegar solamente a algunos, debe llegar hasta lo último de la tierra, y mientras llega ahí debe atravesar hasta el último rincón. Su prioridad es el ganar almas. Su prioridad es apacentar la grey, pastorear la grey de Dios, pastorear a su gente, ganarlos, y no solamente terminen en ganarlos. Hay que enseñarles, hay que formarlos, hay que entrenarlos para que ellos sirvan al Señor. No somos de la clase de predicadores que pensamos que la labor de predicación es un cupo limitado donde solamente queremos a cierta cantidad de personas y no queremos más. La mies es mucha, amén, hermanos. La mies es mucha, necesitamos más todavía. No somos de la clase de predicadores que tenemos temor a alguien enseñarle lo que sabemos de predicar por temor a que ese hombre nosotros o que sea más usado que nosotros. No somos de la clase de pastores que estamos mirándonos unos a otros para compararnos, no queriendo que alguien sea más eficaz o más usado. Queremos, hermanos, que Dios levante más hombres todavía, porque la labor es grande y hay mucho por hacer, y los que verdaderamente están sirviendo al Señor saben que por más que los esfuerzos se redoblen, todavía no estamos alcanzando nada. Y necesitamos más levantarse. Por eso no solamente es ganarlos, sino también enseñarles, entrenarlos, volcar en ello todo lo que nosotros sabemos. El Señor nos ha permitido participar en la preparación de algunos hombres que están pastoreando en diferentes lugares. Algunos de ellos son mucho más fieles y quizás eficaces y mejores predicadores de lo que yo soy. Y gloria a Dios por ellos, y gloria a Dios por los que seguimos preparando. Y que Dios los use más todavía, porque todo es para su gloria y honra, y todo es para que las almas puedan ser alcanzadas con el Evangelio. Pero necesitamos pensar en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Necesitamos pensar en la responsabilidad que Dios nos ha dado y nos ha dicho: haz esto lo pongo en tus manos. Y si lo dejares escapar, tu vida será por la de ese hombre. No oiremos en el cielo al llegar a la presencia del Señor: buen siervo. Y cuánto anhelamos oír esas palabras, hermanos. Que Dios diga: has sido fiel en lo poco o en lo mucho, pero has sido fiel y te has esforzado y has valorado lo que yo te pedí hacer. Y te has dedicado y has trabajado y has por supuesto cometemos errores, pero has amado la labor que puse en tus manos. Y la has considerado como una prioridad en tu vida y la has considerado para hacer. Mientras estaba ocupado en una y otra cosa, lo que se me encargó de hacer se me escapó. No queremos llegar al cielo con ese lamento, hermanos. Queremos llegar al cielo, hermanos, habiendo aprovechado la oportunidad, el privilegio que Dios nos ha dado de servirle, el privilegio que Dios nos ha dado de ser mensajeros del Señor, portadores del mensaje de la palabra del Señor. La Biblia, primera de Timoteo, el capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4.
Y en el capítulo 4 leemos el versículo 1, por favor. Capítulo 4, versículo 1, dice la palabra del Señor: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Y luego dice a continuación: cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. El ministerio de la reconciliación, de la predicación del evangelio. Y hermanos, y el de preparar gente para que siga sirviendo al Señor. No es solo su responsabilidad servir al Señor. Su responsabilidad como líder es hacer que otros sirvan al Señor. Usted puede estar sirviendo al Señor y aún así no estar cumpliendo cuál es la voluntad de Dios para su vida. La voluntad de Dios para usted, líder, es hacer que la gente sirva al Señor. Y cuando ellos sirvan al Señor, usted está cumpliendo lo que Dios le ha encargado hacer. Amén, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar y vamos a pedir que Dios siga obrando en esa mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel. Solo pido tu bendición, Señor, por cada varón tuyo, Señor, por cada familia tuya aquí en ese lugar, y los que van a llegar o los que quizás aún no podrán llegar. Dale fidelidad a tus siervos para seguir trabajando, Señor. Dale fortaleza, dale de tu bendición, Señor. Y que tu nombre sea engrandecido, Señor, en esos pueblos, en esas ciudades, en nuestras provincias, en nuestra Argentina, que tu nombre sea engrandecido. Lo pedimos y lo rogamos en nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.